Manzano Castro. Y bueno, antecediendo la ceremonia de encendido de velas, que para muchas personas es asistir por primera vez, pues tenemos esta pequeña charla. ¿Vas a hablar de? De lo que tú mandas. Bueno, Me mandó el crema. bueno, vamos a hablar del duelo, pero les Vamos quiero... a ver de las consecuencias. Pero lo que necesitamos es que por favor ustedes aprovechen que está él y externen todas sus dudas, todo lo que necesiten saber, lo que puedan saber, que se sientan en confianza, ¿sí? Que no van a ser juzgados ni criticados. Entonces, mucha gente está empezando con nosotros el acompañamiento con los grupos de ayuda. Y siempre les comento que es importante que no se queden nada más con lo que les decimos las facilitadoras. Sí, lo que digo yo, lo que dice Carlos, lo que dice Rosy, incluso Janet, porque Janet también lleva su grupo. Sino que lean, escuchen de otros tanatólogos. Y en esta ocasión, pues nos va a acompañar José Manuel Manzano Castro, que a mí, la verdad, me encanta porque me identifico un poquito con él porque tiene su lado amable, tierno, pero también tiene un lado de confronta, donde te confronta y te dice las cosas cuando necesitas. Y bueno, ya no les echo más rollo porque queremos escuchar a José Manuel Manzano Castro. Un fuerte aplauso, por favor. Como ahora mismo estaba diciendo Nora, una de las grandes bendiciones de la terapia es que aquí no hay juicios. Aquí no juzgamos a nadie. Esto se trata, ¿verdad?, de encontrar el equilibrio después de pasar un duelo. Dicho en buen español es volver a ser felices. Pues tenemos unos valores, esos valores son unas ideas, unas buenas ideas, por eso los llamamos valores. Pero como ideas no sirven para nada, hay que aterrizarlas. Y eso le llamamos virtudes. Las virtudes ya son actos que van a reforzar nuestros pensamientos. Esos actos se van a repetir hasta que se conviertan en una costumbre. Y no hay costumbres buenas y malas. Las buenas costumbres se llaman hábitos. Las malas costumbres se llaman vicios. Entonces, valores, virtudes, hábitos para lograr la felicidad, que es un estado de ánimo persistente, lo que quiere decir que la mayor parte del tiempo estoy feliz, pero no siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos del duelo, estamos hablando de una pérdida. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es algo valioso que yo tenía, pero también una pérdida puede ser algo que quise y no logré. Como alguien que quiso tener hijos sin saber en qué se metían, como alguien que quiso estudiar una carrera, o ir a vivir a algún lugar, cosas de estas que son igual de dolorosas que si lo hubieras tenido y no lo lograste. La casa había 5 hijos y lo único que tenía cerebro era mujer, y mandaron a los a la universidad cuando ella hubiera podido ser brillante. Pues todo ese tipo de cosas van componiendo la vida, porque la vida está llena de pérdidas y ganancias. Afortunadamente tenemos más ganancias que pérdidas. Y ustedes habrán oído muchas veces decir que Dios no manda nada que no podamos resolver. Y es verdad, todo lo que nos manda Dios lo podemos resolver. Lo malo es que no sé quién le dijo a las mujeres que ya eran la divina providencia. Entonces ya no solo quieren resolver sus asuntos, sino los de los demás. Y ahí es cuando ya no les alcanza. Yo creo que sí. Sí, más. Entonces, ¿qué hacemos los terapeutas y qué hacen la Fundación Caribe? Tenemos dos trabajos. Uno se llama consejería, y no se trata de dar consejos, ¿verdad? Los consejos son muy baratos. Yo doy consejos, no me cuesta nada y se friega el otro. No. Consejería viene de concilium, que en latín quiere decir reunirse. Como ustedes han oído de los concilios de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, los tanatólogos hacemos ese concilio, hacemos esa reunión con las personas que están en duelo, con las personas que están en fase terminal, etc. Y la otra mitad del trabajo se llama acompañamiento. ¿Qué quiere decir eso?
que una vez que una persona llega a Caribe, que una vez que una persona llega a mi terapia, no se puede sentir sola, porque entonces no estamos haciendo el trabajo bien. Por un lado está la consejería y por el otro lado está el acompañamiento. Mis pacientes tienen todos mis teléfonos, incluyendo uno nocturno, y no es nada raro que a las 2, 3 de la mañana me hablen para decirme, ¿verdad? Tengo una crisis, me siento mal, tengo un ataque de ansiedad, de angustia, y claro, hay que atenderlos, sobre todo cuando estas personas tienen ideación suicida. Hasta hoy, después de 30 años de tanatólogo, bendito a Dios, no se me ha suicidado nadie, pero no es algo que yo pueda descartar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un elemento de ayuda, pero no somos la misma providencia. Tampoco somos el terapeuta universal. ¿Qué quiere decir eso? Que no a todo el mundo le va a gustar mi estilo. Y ahora mismo les decía Nora de la ambivalencia. Todos son ambivalentes en la vida. ¿A quién le debes más? Probablemente a tu madre. ¿Quién te hizo las peores críticas? Tu madre. Y tu padre era proveedor y protector, si es que lo era, pero también tenía sus inconsistencias. Y a los hijos los quieren mucho, sí, pero les dan unos monederos de cabeza, la verdad. Las parejas que no tienen hijos que andan llorando porque tienen hijos, los que sí tenemos decimos, llévate a los niños. Llévate los un meses, luego platicamos de cómo está el asunto. Entonces, en esa ambivalencia de la que estoy hablando, por supuesto que tengo que usar mi parte femenina, mi parte emocional, mi parte empática, pero también tengo que usar mi parte racional, mi parte confrontativa, como la llama Nora, en la cual alguien le puede decir, no, entiendo que esto está muy mal, que has pasado mal, ya déjate de pendejadas y ponte a hacer algo. Búscate una terapia ocupacional, déjate de ser la víctima, porque la víctima pierde su autoestima porque chantajea. Mientras yo sea la víctima, todo el mundo me atiende, todo el mundo me hace caso y hacen lo que yo quiero. Y el otro que es bien inteligente se hace el tarugo para no hacer nada. Entonces, aquí en Caribe, yo en mi terapia, tenemos esa ambivalencia. Te digo tus verdades objetivamente, claro, te las digo. Pero también entiendo el momento que está pasando. Si no te perdió el ser querido, el hijo, lo que sea, pues no estaría tan contento, no estaría tan bien. Pues queremos entender con empatía a las personas. Y la palabra empatía viene de empatos, que quiere decir ponerse en la vereda del otro. Es tan fácil como decir, si yo estuviera pasando por lo que esa persona pasa, ¿cómo estaría yo? Pues hay personas que son más sensibles, que son más emocionales, que lloran, y otros que nos da por encabronarnos. Es una manera de desahogarse. Ahora, lo ideal es usar las dos. Llorar, sí, desahogar, y también enojarnos. Poner a la gente en orden también funciona. Empezando por esos chamacos que estás echando a perder, la generación de cristal, y yo le llamo la generación del carrito de deslaquetaje, porque si no se sienten y se quiebran los inútiles estos. Entonces, tenemos que hacer gente más fuerte. Y la gente, lo primero que pasa cuando pierde un ser querido, más a un hijo, que culturalmente es el que más te debe doler, cuando no es cierto. Los hijos están perdidos, ya se van a largar a hacer su vida, y si tienen trabajo en otra ciudad, si a la pareja no le gustas, te mandan al carajo. Y pasamos a segundo lugar a la pareja, que es la que se va a quedar con nosotros, es la que nos va a cuidar si enfermamos. Y eso lo tenemos que cambiar. La persona más importante en mi vida es mi pareja, no mis hijos. Y aunque la persona me los quiera, yo se los he dicho a todos en mi clase, es a mi madre, porque esa es la que más debo, mis responsabilidades están primero en mi casa, con mi pareja y con mis hijos, y después ya se les ayudar. Entonces, como decíamos, si yo tengo una pérdida, ¿verdad?, va a haber un sufrimiento, y ese sufrimiento va a desencadenar un duelo, de latín doler, quiere decir dolor, y eso tiene
muchas consecuencias y muchas implicaciones en nuestro vida. Y entonces, ¿qué decimos? Decimos que cuando tú tienes un duelo, cuando tú tienes una pérdida, te afecta físicamente. Hay dolor físico, hay dolor de cabeza, no duermes bien, estás irritable, te tienes que cuidar, porque si no te cuidas, te enfermas, el cuerpo está más débil, estamos tristes, estamos preocupados, entonces generamos por un lado cortisol, la cortisona del cuerpo, y por el otro lado, con el estrés generamos adrenalina. Y esta es una mezcla mortal que destruye nuestro sistema inmunitario. ¿Quiénes están enfermando? ¿Quiénes están muriendo ahora por la pandemia? Los que se asustan. No importa si son jóvenes o viejos. Y entonces hoy también estamos viviendo algo que llamamos sindemia. Si tú no te cuidaste en tu vida, y ahora tienes una diabetes, y ahora tienes una asma, ahora tienes una insuficiencia renal, cardiorrespiratoria, cualquiera de estas enfermedades previas, y lo juntas con el disquevirus, que no es virus porque no está vivo, sino es algo que crean en laboratorios, al juntar eso, creamos una sindemia. ¿Y a quién afecta esto? A los que no producen. Eso es lo que están diciendo estos marcos. ¿Quiénes no producen? Los viejos. ¿Quiénes no producen? Los enfermos. Entonces quieren reducir la población de 7.800 millones de habitantes a 1.000. Si no, un mascarero. La periodista Jiménez española, la verdad, sobre la pandemia. Y si siguen vendiendo la idiotez de YouTube y de eso, que está todo tergiversado, busquen Telegram y verán que ahí no hay censura y verán todo lo que vamos a ir descubriendo de estas cosas. Entonces, le decía yo en la mañana, a Norma y a la delita, en Buenas, que mis hijos decían, no es terapia, hazla por videollamada, hazla telefónica, cuídate, dije, a ver, yo me he cuidado toda la vida, nunca fumé, nunca tomé, nunca me drogué. En la escuela me fue bien porque es súper desgastante. Cuando te va mal en la escuela, te joden los directivos, te joden los maestros, se burlan los compañeros, y en tu casa también te friega. Y eso daña tu salud. Y nunca he tenido problemas con la ley. Los únicos problemas que he tenido sobre el matrimonio. Entonces, es bien importante que entiendan que en la vida no hay tragedias, hay lecciones, unas muy jodidas. Pero si no hubiera pasado eso, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Claro, Nora diría, yo prefería tener a mi hija aunque no tuviéramos grupos. Sí, pero Dios dijo, mira, me devuelves a mi hija porque nomás te la presté. Y ahora ponte a trabajar, a ayudar a toda la gente, porque tú ya viviste ese dolor. Y no hay nada más triste que pasar por un sufrimiento tan grande como la pérdida de un hijo, de un ser querido, de alguien amado, y que no dé frutos. No aprendiste nada. Entonces, todos tenemos una historia trágica. Todos. Nadie se salva de eso. Unos tienen unas pérdidas, otros tienen otras, otros peores tienen pérdidas. Cosas así. Pero lo que sí tenemos que entender es que todo en la vida tiene una razón de ser, aunque no me dé para comprender. No sé por qué tuvo que morir. No sé, no, ni me lo preguntes. Llegará el momento en que te manden a llamar y entonces me gustaría saber por qué me llevaste a mi hija, por qué permitiste que pasara lo que pasara. Y todo tiene una razón de ser. Entonces, el duelo no es malo, aunque no nos gusten los duelos son maravillosos. El problema no fue el duelo, ni de Alex, ni de Nora, ni de sus hijos. El problema fue el asesinato, el acto delictivo. Eso fue lo malo.
Y aunque no nos guste el duelo es lo que nos permite volver a ser antes, rehabilitarnos. Y eso cuando te rompes una pierna y vas a la terapia, y claro, te duele, te molesta, y estás harto de la terapia, pero si no haces la terapia no vas a volver a estar antes, no vas a volver a caminar bien, por ejemplo. Pues aquí de eso se trata, de que pases por tu duelo, que es doloroso, que pases por tu duelo, ¿verdad? Que es un desierto que te tienes que cruzar, que es un cáliz amargo que te tienes que beber, y que es el camino de las lágrimas y del sufrimiento. Eso dice Bucay, del sufrimiento, porque las tres van por ahí. Entonces la gente se pelea con Dios y cree que yo soy tan burro como para defender a Dios. Él me podrá defender a mí, yo jamás me atrevería a intentar defender a Dios. Cada quien sabe lo que pasa. Y eso nos lleva a la idea de que todo lo que le pueda pasar a un ser humano, todo le puede pasar a mí, le puede pasar a mí. Y todo lo que pueda hacer un humano, bueno o malo, lo podemos hacer tú y yo. Eso de darse baños de pureza, yo sería incapaz de hacer esto, ¿no es cierto? La Biblia dice que la ocasión hace al ladrón. Entonces, vamos a entender que no venimos de vacaciones, por eso alguna oración católica dice, en este valle de lágrimas. ¿Quién se salva de eso? Mucha gente cree que porque yo soy terapeuta no tengo también mis duelos, no tengo también mis pérdidas y mis miedos. Mi madre tiene 93 años, no camina bien porque toda la vida trabajó como gigante, como gorro. Tiene una escoliosis porque cuando el doctor dijo que usar una paja no la usó, ¿verdad? Pero de aquí nos da tres y las buenas. Mi madre tiene 93 años. ¿Se acuerdan que dijiste ayer, la semana pasada y el mes pasado también? Pues eso es para mí maravilloso, porque cuando yo tengo pacientes que empiezan a tener demencia senil o Alzheimer, pues ya no está la persona con la que tú trabajabas, ya no está la persona con la que tú vivías, ya no está la persona con la que tú interactuabas. Entonces, eso es mucho más violento que el que no pueda caminar, que no pueda recordar. Y casi siempre pierde la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo siempre la tiene ahí grabada, tatuada en la piel. Entonces, decíamos que un duelo trae, una pérdida trae un sufrimiento, un duelo que hay que elaborar. Esto le dice a la gente, oye, hay que elaborar el duelo, y todo el mundo dice que sí, pero no los elaboramos. Y todos tenemos un montón de cosas cargando de la vida que no hemos trabajado. Y de repente decimos, mira, es que el duelo de este no es para tanto. No es para tanto porque solo ves eso. Pero si ves todo lo que has sumado, dices, ya no lo ves. O viceversa, perdón. O viceversa. Como que Cuando la persona le pasó y dice, mira, tan tranquila, hasta ahí se le murió la persona. no está tranquila. Por eso sabemos las etapas del duelo. Y no hay un duelo, hay dos. Hay un duelo afectivo que le pega al corazón y un duelo intelectual que le pega al cerebro. Y como el cuerpo es tan inteligente, la persona entra en shock. Porque si tú recibieras la noticia de la muerte de un ser querido entrañable de golpe, acababas en el psiquiátrico. Entonces el cuerpo se está defendiendo. No es que no le interese, claro que le interesa, pero está dispersa o disperso. Traen las actas de función en la mano y anda preguntando dónde están. Ya le preguntó, oye, ¿te acuerdas cómo venía vestido ayer? Y él le dice, pues si no me acuerdo cómo venía yo, me tengo que acordar cómo estabas tú. Porque estamos en shock. Y esa es la primera etapa del duelo afectivo. Entonces, cuando nosotros vivimos una pérdida, nosotros estamos trabajando un duelo, tenemos que entender que tenemos pérdidas a nivel físico, a nivel afectivo. Imagínate cuánto tiempo, cuánto cariño, cuánto le dedicabas a ese ser querido y ahora no lo tienes. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo ese amor, con toda esa emoción, con todo ese cariño? Y nadie nos enseña que hay que reconectar. Mándaselo a otra persona.
Se murió un hijo, bueno, a lo mejor tienes otros, dales ese cariño. O dáselo a tu pareja. O tienes un padre o una madre mayor al que te das cuenta ahora que has perdido un ser querido, que nadie te garantiza que mañana estés tú o esté el otro. Vete a verlo, vete a cuidarlo. Pero siempre inventamos, es que no tengo tiempo para ir a ver a mi madre o a mi padre anciano. El día que se mueren, pues andan todos jodidos. ¿Por qué? Porque el principal elemento para resolver el duelo es la satisfacción del deber. ¿Le faltó algo de cariño en su vida? ¿Hubo algo que no tuviera? Si a mí me dijeras que a mis 71 primaveras escogiera entre la primera mitad de mi vida y la segunda, obviamente me quedaba con la primera. Esa es la que somos irresponsables y todo va bien ahí y las navidades eran de cojaname. Y ahora no quieres ni ver la pinche Navidad. Estás contento porque nace Cristo, que en mi caso soy un creyente y todo. Pero no tengo ninguna ilusión de llegar y sentarme a una mesa donde no está mi padre, donde no está mi abuela, pero otra madre, donde no está mi hermana, incluso hermana chica. Cuando era muy chico no pensábamos en eso. Eso lo pensaban los abuelos y los padres, que ya habían tenido las pérdidas. Pues creíamos que todo era así, pero no es cierto. Entonces, tengo pérdidas a nivel físico, afectivo e intelectual. Cuando tú pierdes un ser querido, tu proyecto de vida se jodió, cambió. Ahora es diferente. Ahora salgo de trabajar y voy a ir a buscar a cariño y resulta que no está. Tengo ilusión para hacer mi cumpleaños, los 15 años, y no va a llegar. Y entonces cambian tus ideas. Ya no eres la misma persona. Después de un golpe de esto, más te vale que agarres conciencia, te vuelvas una persona mucho más consciente diciendo, hoy te tengo, mañana a lo mejor no te tengo. Hoy estoy, a lo mejor mañana no estoy. Y de repente damos cuenta de que le damos más atención al dinero, al trabajo, a desconocidos, que a nuestros mismos seres queridos, que a nuestros proyectos. Y estamos mal, tenemos que cambiar. Y para cambiar necesitamos un golpe tan fuerte como la pérdida de un ser querido. Porque la muerte me quita a mi ser querido. Pero el concepto de muerte me da sentido a mi vida. Como sé que me voy a morir, como sé que todos los niños se van a morir, quiero quedarme con la conciencia tranquila si se muere alguno de ellos y quiero irme con la conciencia tranquila si se va soy yo. Eso ya es a nivel físico, a nivel afectivo y a nivel espiritual. Y de repente andamos desordenados, poniendo la atención al lado y medio, y un día decimos, si ahorita me mandan llamar, ¿me podría presentar frente al Creador o no podría presentar? ¿Me sentiría tranquilo, confiado o me sentiría avergonzado? Porque hago puras tarugadas. Porque lo importante es que te pongas. Porque lo importante es salir con una vieja que no es la mía. Ni tan vieja. ¿De dónde vienen los desgraciados? Ustedes son una vieja. Seguro que vienes de la casa chica. Dice, no, chica, esa ya te pagó. Ya ni me digas porque me regreso. Entonces, es importante que hagamos un corte de caja y que digamos, en estos años que he vivido, realmente estoy tranquilo con mi vida. Estoy atendiendo a esos que digo mis seres amados. ¿Qué te dicen seres amados? Y los insulta, y los golpea y los descuida. ¿No? Pues así tratas a tus seres amados por familia. Por favor, a mi odio, no eso que vais a amar está. Y a nivel espiritual, pues, ¿qué quieres que te diga? La única manera de ser feliz es tener unos valores que se convierten en virtudes, que se convierten en hábitos, que me llevan a la felicidad. Y si aquí no salimos después de estos trabajos que ustedes hacen
con Nora y su equipo, más felices, no sirvió para nada. La gente que viene a la terapia tiene que salir de la terapia siendo más feliz. Y la única manera de ser feliz es tener conciencia de que aquí no vine a ser cargadas, sino a la verdad. Y entonces la gente dice, el que no apaña, Dios lo acompaña. El que apaña, Dios lo acompaña. El que no tranza, no avanza. Claro que Dios lo acompaña hasta la puerta del infierno, pues. Vemos a todos estos políticos. Y unos son una mierda y otros son peores todavía. Y nosotros dejándonos, vamos a cambiar. Vamos a hacer algo por este país. Vamos a hacer algo, empezando por la casa. Todos hemos leído que si quieres hacer un cambio, empieza por cambiar tu recámara. Tu recámara es la proyección de tu orden o desorden mental. Y si tu recámara está hecho un desorden, la mente está inválida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se murió su ser querido. Dices que lo amabas, que te dolió mucho. Y no va a haber ningún cambio. Vas a salir y vas a seguir siendo la misma persona. Por supuesto que no. Ahora vemos gente por la calle. Antes decíamos, ya tenemos nuestros inmigrantes, ahora nos traen más pinches inmigrantes. Y si nosotros fuéramos los que tuviéramos que cuidar, ¿qué te cuesta darle 20 pesos, darle una torta o pagarle algo? ¿Qué te cuesta? ¿Qué cambia tu vida? Y si lo haces, te vuelves mejor persona. Ya les he platicado, alguna vez lo platicamos, no ni yo me encontré a Chinchachoma, padre que hablaba en francés, ¿saben? Estaba madres en el púlpito y todas estas cosas. Me lo encontré unos años y le digo, ¿qué quieres, Chichar? Estoy enojado porque no nos quieren servir. Nos íbamos los niños de la calle, tan apestosos como él, bueno, él estaba más apestoso. No nos quieren servir, pero ahorita les voy a armar. Vino el gerente y le dije, tú sabes de la que te estás vendiendo, usted es capaz de todo. Te vas a sentar niños en todos los pasillos y a ver cómo sales. Es que la imagen, pensamos del restaurante, y se sientan en un rincón y empiezan a estar jodiendo. Ya nos sentaron en un rincón y todo. Saqué un billete, se lo di a Chinchachón, se me quedó viendo. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias? Y yo, totalmente idiota. Sí, ¿no? Oye, eres mejor persona, gracias a mí. Tú me lo tienes que agradecer. Tenía razón. Y no lo capté hasta que me subí al coche. Y dije, de verdad, gracias a que estaba con sus mugrosos, pudimos hacer algo por los demás. Y entonces, ¿quién se te murió? ¿Qué homenaje puedes hacer? Tenemos a Nora, tú no hay por lo que ya lo sé. Tenemos a Nora con lo que está haciendo, con lo que hizo. ¿Quiénes fueron a México? ¿Qué tal estuvo México? Divertidísimo, nos la pasamos súper bien, hicimos unas cosas bien lindas y todo eso se lo debemos a Karina, a Nora, a Alejandro y a todos los que ayudaron ahí. Entonces, aunque sea solo un poquito, yo me siento parte de la fundación. Yo quiero la fundación. Y no es que yo cuando vengo aquí les haga el favor, ¿no? Como decía Chinchachoma, ahora eres mejor persona. Gracias a mí. Mira, eres mejor persona. En mi casa no me hacen caso, aquí todos me escuchan. Hasta fotos se toman. Primero se lanzan y luego se ponen peligrosos. Yo no digo no. Entonces son de por allá atrás para que no les pregunten. Entonces, tenemos consecuencias físicas, afectivas, intelectuales, espirituales y sexuales. Perder
un hijo tiene implicaciones sexuales. ¿Por qué? Porque de cada 4 parejas que tienen un hijo, 3 se divorcian. Porque cuando pierdes un hijo, sales con la idiotez de, no, pues cómo voy a tener sexo si se murió mi hijo o mi hija. No dándose cuenta que lo que mantiene unida a una pareja es una relación afectiva sexual. Y tienen que estar las dos partes, la parte romántica, dulce, cariñosa, pero también la parte sexual, para que esa relación sea completa. Y tú puedes querer mucho a tu madre, a tu hermana, a tu hijo, pero la única relación plena es la de pareja. Porque con tu madre o tu padre, o quien quieras, tienes una relación física, afectiva, intelectual y espiritual. Con tu pareja sexual. Y entonces, cuando más jodidos estamos, cuando menos ganas tenemos de una relación afectiva sexual, es cuando más la necesitamos. ¿Quién va a entender mejor el dolor de la pérdida de un hijo que tú? Pues tu pareja. Aunque él lo exprese como hombre y ella lo exprese como mujer. Y él ya esté mareado de verla llorar todo el día y ella cree que a él no le duele porque no llora enfrente de los demás, porque su ego no se lo permite. Y yo soy el fuerte de la casa, no me voy a poner a llorar aquí. Pero el güey sale y se sube al coche y se pone a llorar. O se mete al baño a llorar. Entonces, nosotros queremos, cuando yo digo nosotros, estoy hablando por el grupo, por todos nosotros, que sean felices. Y eso no quiere decir que yo le falte el respeto a su dolor de la pérdida, no. Sí es muy fuerte, pero todo lo que le pueda pasar a un ser humano, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¿Por qué no sorprendemos? ¿Por qué no nos dijeron que hay que firmar un contrato? ¿Cuál contrato? El que dice que voy a tener alegrías y tristezas, ganancias y pérdidas, aciertos y errores, valores y burradas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí tenemos todas esas consecuencias físicas, afectivas, intelectuales y espirituales. Pero ahí está Dios. Ustedes saben que los mexicanos somos gente muy prudente, que decimos tonterías, pero de repente, ¿verdad? La señora enviuda, los demás la ven, pasan 6 meses, una vez. Ay, ¿ya viste qué buena se está poniendo la viudita? ¿Por qué? Porque un duelo es una boda, como el árbol. Es una joda, pero después regresas. Después estás mucho más fuerte. Y de repente esa mujer te decía, no sé cómo voy a salir adelante. Ahora decía, abran paso porque hay. Y de repente se vuelven hasta voluntarias a la persona. Entonces, entendamos, estas cosas son parte de la vida. No las disfrutamos, claro que no. Pero en la vida todo tiene una razón de ser. Y eso es uno de los apuntes que se le va a quedar a Nora para que nos contamos. Entonces, se llama así. Todo tiene una razón de ser. Nada es por capricho. Nada es porque sí. Entonces, cuando estamos hablando del duelo, decimos que tenemos reacciones físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, y aquí va a haber reacciones sexuales, porque también las tenemos. Pero eso cambia, porque tenemos reacciones familiares. Una familia cambia cuando se muere una persona. Una familia es como una mesa, es un sistema. Si esa mesa le rompes una pata, no se desequilibra la pata, se desequilibra la mesa completa, el sistema completo. Pero también trae consecuencias sociales. Ustedes ven el impacto que tiene la Fundación Estado de Veracruz. Y ahora ya fueron de Veracruz al distrito. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy bien de Jarochas, porque mi mamá nació en el puerto, así no me puede extrañar. Y además mi papá es andaluz. Ya les dije a los que fueron a México que los andaluces son como los de Veracruz, pero peores. Entonces, tiene también reacciones ocupacionales. De repente, ese día no tienes ganas de trabajar. No digas trabajando, tienes ganas de levantar. Y te empiezas a preguntar si la vida tiene o no tiene sentido.
si lo que estás haciendo vale la pena o no. Cuando esto sucede, para Caribe, seguramente después de tu familia, lo más importante era el trabajo. Yo el trabajo ya bajó un escalón porque ya se metió fundación en medio. Sobre todo con este pinche gobierno que está jodiendo a Pérez. Yo por eso soy de frena, podrán decir que soy un iluso, que no vamos a poder tirar al inútil lo que ustedes. Pero lo que no voy a hacer es quedarme con los brazos cruzados. Cuando los árabes, los moros, salen de Granada, el último de los sultanes nazaríes, sale llorando, su madre le dice, no llores como mujer, no supiste defender. Ya los cristianos nos mostraron de este país, entonces, y por supuesto trae consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos gastos inesperados, que hay muchísimas cosas que hacer, porque obviamente bajas tu rendimiento. No estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes hagan? Elaborar su cuerpo. Y elaborar viene de la palabra laborar, que quiere decir trabajar. Si ustedes creen ese idiotez de que el tiempo todo lo cura y que va a salir todo el tiempo, es mentira. Un duelo necesita de tiempo porque no se elabora de un día para otro. Y un duelo necesita trabajo, información, lecturas, todo eso que hacemos. Cuando muere mi hermana, no es que me deje de llorar, era mi hermana, era más chica, era mi hermana, era mi hija, mis padres trabajaban, yo cuidaba hermanos. Lo más importante que dejó la tecnología no era qué hacer, sino qué no hacer. No debes de tomar, no debes tomar medicamentos, tienes que cuidarte, no debes de desocuparte, tienes que empezar a entender que la persona más importante de tu vida eres tú. Si yo les pregunto aquí a todas las mujeres, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Van a decir yo. Y luego la segunda pregunta es, ¿y haces más por ti que por los demás? No. Entonces mientes por todos los demás. Si tú eres la persona más importante de tu vida, es porque haces más por ti que por los demás. Y si no haces más por ti que por los demás no te lo van a aceptar ni a reconocer, mucho menos a devolver. Por eso estás enojada, por eso estás frustrada, ¿verdad? Como diría el colombiano, García Márquez, regalarse es no quererse. No contesten, pero yo les podría preguntar a todas las mujeres, ¿hay alguna aquí que no se haya regalado por lo menos una vez? ¿Cómo regalar? Sí. Haces las cosas por los demás, haces cosas que no te corresponden, le prestas dinero a alguien que te paga y todas esas cosas. Y luego en su rato libros ven telenovelas para seguir sufriendo. O son cosas de paralelo, pero entonces, el duelo tiene que ver con el sufrimiento. Y en el sufrimiento hay muchos tabús, hay muchas idioteces. Personas que van a dejar, no llores porque no le dejas descansar. Ah, chingada, yo creí que estaba muerto. No es cierto. Claro que hay que llorar. Hay que llorar por la persona que se murió. Y eso se llama tiempo de tristeza. Perder un ser querido no es tiempo de algarabía, es tiempo de tristeza. Entonces decimos, hoy que perdí a mi ser querido, que estoy en duelo, hoy es tiempo de tristeza y es bueno y justo que sea así. Más adelante llegarán los recuerdos y mucho después, aunque parezca imposible, el consuelo. Que hoy no frenemos las lágrimas, es necesario llorar, desahogarnos y no reprimir nuestros sentimientos y emociones. Llorar a solas o en compañía, en silencio o a gritos. Emitir el llanto como una queja por impotencia, con todo nuestro dolor, hasta que el tiempo de las lágrimas pase. Decía el anillo de Salomón, todo pasa. Lo bueno
Estás pasando una buena época, disfrútala, porque va a pasar. Estás pasando una mala época, también va a pasar. Y entonces decimos, dejándonos una rara sensación de cansancio y alivio. Una calma exhausta que nos permitirá, a pesar de todo, y la tristeza sana, la tristeza ayuda. Lo que no ayuda es evadir. Y entonces decimos, dicen que es malo llorar a un ser querido, porque su alma no puede descansar ni avanzar. Algunas personas tienen cierta intolerancia a la tristeza y al sufrimiento. Por eso frenan el llanto que los incomoda, porque en el fondo no han resuelto sus propias tristezas internas de forma saludable. El llanto es bueno, el llanto es terapéutico, sanador y conveniente como expresión de la tristeza. Más daño hace el reprimirlo que el dejarlo fluir. Luego de llorar, el doliente generalmente siente alivio y a la inversa, el que no puede manifestar su dolor a través de las lágrimas, experimenta una sensación de opresión y una gran necesidad de desahogarse, dice Isa Pondeja, del grupo de mi amigo Jorge. Entonces, Shakespeare, la semana pasada, en el 1600, decía, la pena que no se llora gime en el corazón hasta que lo rompe. Entonces, como dice mi amiga Nora, hay unos que vienen y no lloran, y no se imaginan lo cabrón que son. Es que no puedo llorar, ni aunque no vuelvas a ver a casa. Y no puedes llorar, pues entonces si no puedes llorar, pues se murió, que se suicidó, que se accidentó, pues, no te importaba. Me quieren mentar la madre, como en la dieta a veces, pero yo necesito en una ocasión fui a ver a una chica que tenía un cáncer en el cerebro y estaba creciendo el tumor, estaba empezando a salir. La chica ya tenía metástasis, tenía 21 años, 19 años, pero yo 17 años. Y entonces la mamá me decía, es que no puedo llorar. ¿Cómo vas a poder llorar? Si estás aquí junto a esta 24 horas, mirando, que no falte el tanatólogo, que no venga el terapeuta, que no venga el no sé cuánto. Si yo, ¿cuándo vas a aceptar que están alargando la agonía de tu hija? No le estás alargando la vida. Pídele a Dios que no se te destroce, que se la lleve. Total, lo único que va a hacer es alcanzarla. Tenía dos reacciones, aceptarlo o enojarse conmigo. Estoy muy fácil. No quiero que se vaya, pero creo que se entiende. En ese momento se puso a llorar, me tuvieron que traer una toalla porque me dejó empapado de lágrimas y mocos, rota la camisa por el frente y por atrás. Pero en un rato, en media hora, me sacó 2 años de estarse tragando todo ese amor. Yo, macho, salgo, me subo al auto, llego a la avenida y no veía. No podía manejar de lo que lloraba. Me tuve que parar en una gasolinera a llorar, que proyecté este chico, esta chica, que nos vamos a dar de conmigo. ¿Cómo estaría yo si desde se veía fuera de mí? Y el dolor nos humaniza, el dolor nos hace entender que no estamos exentos de lo que le pueda pasar a cualquier persona. Y que solo uno de ustedes aquí en el grupo hace una mejor vida y se hace feliz, el grupo tiene sentido. Pero la cuenta se las van a pasar. Y no se dinero. Todo lo que aprendes aquí, todo lo que ayudas aquí, ¿verdad? Todos los conocimientos que no nos pertenecen, que pertenecen al género humano, tienen 2 obligaciones: usarlos y usar vidas. Por eso yo siempre doy copias de apuntes. Yo digo, soy en un 80% ¿verdad? Maestro y enseño, ¿verdad? Soy más que terapeuta, soy pedagogo. Entonces la gente se va a llevar de todos los apuntes que hoy traigo,
pues obviamente se le va a quedar. Nora, este es el que les decía, que dice, todo tiene razón. Todo. Por increíble que te parezca, todo tiene razón. Por el otro lado dice, ¿cómo vives la vida? ¿Como mérito, como te la mereces? ¿O como lo que un regalo te ha dado? Es creyente en Dios, sino la vida. Y de repente creemos que vivimos la vida como si no la quisiéramos. Si nosotros nos levantamos con 5 centavos de agradecimiento, decimos, gracias Señor por las innumerables e inmerecidas bendiciones que tenemos. Ninguno de los que estamos aquí estamos pensando dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, con qué nos vamos a tapar. Tenemos todas esas bendiciones cuando más del 70% de la población mundial no tiene lo que nosotros tenemos. Y hay unos que tienen más, pues que pinches libros, todos los ladrones. El otro, Salinas Pliego, el robo, unos ladrones. ¿Verdad? Ahora ya nos enteramos que Martín Leslie hizo los segundos pisos, que son una porquería. Y él hizo la parte donde se cayó el metro. Y no le pasa nada. Y ahora resulta que quiere dar clases de moral. Entonces, siguiendo con las cuestiones del duelo, decimos que aunque la experiencia del duelo ciertamente no es placentera, es común a la vida de todas las personas. Nadie se salva de tener duelos. Nadie. Esta experiencia afecta a nuestros sentimientos, a nuestro cuerpo, a nuestro pensamiento y hasta a nuestro comportamiento. Y se vale llorar, se vale sufrir, sí. Lo que no se vale es ver con quién me desquita. No quién me la hizo, sino quién me la paga. Y normalmente los que nos pagan son los que están cerca de nosotros, familiares, amigos, empleados, gente que no se puede defender. En realidad, cualquier pérdida puede ser el desencadenante de un duelo que puede influir generalmente en grado de más o menos intensidad. La mayoría de los ingredientes anímicos y de conducta que están presentes en el duelo por la muerte de un ser querido. ¿Cómo te sientes? Revísalo. Verás que hay soledad, desamparo, impotencia, tristeza, aflicción, desánimo, aislamiento, depresión, hostilidad, resentimiento. Todo esto mezclado. ¿Y cómo te sientes? No sé cómo te siento. Pero sí sé que me siento del carajo. Y entonces decimos, el duelo, por lo tanto, constituye un impacto que afecta a todas o varias de las dimensiones de la persona, física, emocional, mental, social, espiritual. La elaboración del duelo consiste en aprender a pensar sin culpa. Siempre que se muere un ser querido, nos echamos la culpa. ¿Por qué no la fui a buscar yo a la escuela? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me di cuenta que este idiota se estaba matando cuando no se cuidaba? Y la culpa son malos de la mente que nos engañan. Siempre que se muere alguien, o pasa algo grave, hay 2 personas que tienen la culpa. Yo o Dios. 2 que no se detienen. Yo tengo un amigo adorado que iba al Sanatorio Español desde Chiapas porque ahí murió su papá. Ese pinche hospital no fue porque ahí hicieron una iatrogenia, que es un error médico grave, mataron a mi papá. Un día, en Navidades, yo llegar a Adolfo, ¿qué es aquí? Usted no está hablando con ustedes. Pues tú no entras al Sanatorio Español. Es que yo no entré al Sanatorio Español. Yo vine a ver a mi hermano. Claro que me informó yo. Y él estuvo platicando con mi papá y con Adolfo, mi papá era igual que una esta situación. Se pasaron divertidísimos. Y era una Navidad la más triste que esperábamos. Y la pasamos bien, ahí en el hospital. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo ayudar a Adolfo? Manuel Rodríguez, un amigo mío de la infancia, era el administrador del hospital en aquel entonces, antes de que se lo robaran los médicos de ahora, porque ahora el Sanatorio Español es Alibaba y los 40 doctores. Ya de beneficencia no tiene nada, se lo robaron todo. Pero le dije, Manolo, hay un expediente de hace 20 años. ¿Qué
crees que lo podemos ver? Dijo, aquí se guarda todo. Que además, si es de hace 20 años, estoy hablando de hace 30, o sea, estamos hablando de un expediente de hace 50 años. Dijo, seguro que está. Entonces le habló al tratado del archivo, le dijo, ahí va mi hermano, atiéndelo, quiero un expediente, no sé dónde esté. El expediente era de este tamaño, la Biblia era de este tamaño, porque no lo había tocado nadie. Lo sacamos, lo revisamos, lo llevé con otro amigo del sanatorio, que es un super neurocirujano, un pasillo de Hernández, dijo, a ver, un pasillo de este. Es verdad que hay una atrofia, que hay una enfermedad. Se hizo lo que se tenía que hacer. Se hizo lo que tenía que hacer. Le dije, me cobras una consulta. Voy a tener un amigo para que se lo expliques. Me dijo, pues, si me pagas, no vengas, güey. Ya fui, Adolfo, y le explicó que no había ido. Y se rompieron 20 años de sufrimiento que él pensaba que le habían matado a su papá. Y a raíz de ahí, cuando la gente me dice que en el hospital hubo una iatrogenia, me voy a buscar expedientes, les pido que nombren un doctor de la familia para que lo chequen, y de 10 casos, 9 no hay iatrogenia. La gente está inventando que alguien tiene que tener la culpa de que se murió. El abuelo de 90 años con un cáncer metastásico y lo mataron en el hospital. Ahora sí que como decía el labio de Molina, no me jodas. Entonces, la elaboración del duelo consiste en aprender a pensar sin culpa sobre la pérdida, expresar los sentimientos que ésta provoca, compartiéndolos en un clima de respeto y sin obsesiones, analizar las consecuencias que dicha pérdida, evento o situación está suponiendo para el superviviente y poner en práctica conductas tendientes a afrontar la vida en toda su riqueza. Y esto lo hacen muchas personas sin especiales ayudas externas. Así es que, como tanatólogo, no me siento que soy el único que sabe hacer esto, no. Una madre sabia, una voluntaria, un buen sacerdote, no hay tantos, pero tampoco es lo que dicen, porque de los abusos a los niños en Francia que acusan, solamente el 5% fueron hechos por sacerdotes, y los demás fueron por políticos y familiares y los demás. Entonces, claro, la Agenda 2030 del nuevo gobierno mundial que destruye la Iglesia Católica. ¿Cómo es que eso pasa cada 500 años y cada 500 años los podemos y seguimos después de 2000 años? Entonces, para aquellas personas que están teniendo dificultades de su ajuste emotivo o práctico, la elaboración del duelo constituirá una tarea beneficiosa, sabiendo que no se trata de una experiencia pasiva, sino de un proceso lleno de dinamismo interno en el que siempre sirven de ayuda la escucha y la comprensión de los demás y el apoyo de las personas que han vivido la misma situación. Y esto nosotros aquí hemos aprendido de alcohólicos anónimos. ¿Quién entiende mejor a un alcohólico? Un alcohólico. ¿Quién entiende mejor a un padre despojado que es un padre que ha perdido hijos? Pues otro. Y eso es lo que estamos haciendo. Y diría mi madre, llórate pobre, pero no te llores solo. Y aquí no estamos solos. Y entonces, aquí hay una serie de etapas del duelo, ya les compartirá Nora, pero lo que hoy les quiero decir es, hay 4 tareas para el proceso del duelo. La primera es aceptar la pérdida, con todo lo que implica. No es la soledad, es la desolación, la tristeza. Como diría Laila Matut, la presencia de la ausencia. El duelo es personal. Se muere el padre de 5, cada uno de los 5 tiene un duelo distinto. No hay 2 duelos. Es muy divertido cuando nos dicen, es que llegó el especialista. No voy a ser especialista si cada caso que viene es diferente. Si nunca hay 2 iguales. Que a lo mejor estoy más hábil o menos tarugo que los demás, pues eso sí te lo creo. Pero de ahí a ser el especialista. Segundo, experimenta el sufrimiento y el duelo. Por eso dijimos ahí, llora todo lo que te haga falta. Mienta madres, enójate. Dale de patadas a una almohada, no a perro.
todo lo que tengas que hacer para desahogarlo. Haz una catarsis, un desahogo. Súbete al coche, bien canales, enójate, di lo que sea, pero no te quedes con esa energía negativa dentro de ti porque te va a matar. Los casos que te van a matar en dragones. Adaptarse a una nueva vida. ¿De verdad ustedes creen que la casa de Carmen es la misma que antes cuando vivía su pareja? ¿Ustedes creen que mi Navidad es la misma sin mis abuelos, mis tíos, mi hermana y todo lo demás? No. Y ahora sí, te mejores porque no las vidas. Y ahora te tienes que adaptar a esa nueva vida. ¿Por qué? Porque quisiéramos que la vida se mantuviera arriba. Dice Nathaniel Branden, lo único que perdura es el cambio. La vida siempre está cambiando. Los griegos decían, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua ya transcurrió, no es la misma, pero tú ya no eres la misma persona en la siguiente vez. Y nosotros estamos aquí. Las personas que vienen al grupo, que se comprometen, que no faltan, que leen, no son las personas que llegaron. Cuando muchos padres mandan a sus hijos al extranjero a estudiar, ¿qué edad tiene? 17 años. No seas mamón. Si aquí lo pueden abusar y no lo puedes defender, imagínate en el extranjero. ¿Y tú qué propones? Si las etapas de maduración 7, 14, 21, mándalo a los 22 años, que ya se pueda defender, no ahorita. Además, prepárate para que el pinche chamaco que fue, no es el que va a empezar. Entonces, adaptarse a una nueva vida y aceptar que hay que seguir el curso de la vida. Que muy a tu pesar, la vida continúa. Mañana me muero, ¿de verdad creen que va a cambiar el pinche? Va a seguir igual, conmigo y sin mí. Quizás unos cuantos seres queridos, quizás algunos cuantos amigos, o algún paciente que me conozca, me echaré en falta, o tirará una lágrima. Pero el mundo va a seguir. Conmigo y sin mí, tampoco es tan importante. Entonces, tienes que pensar que perdiste un ser querido y que eso es muy doloroso. ¿Cómo cambió tu yo personal? ¿Cómo cambió lo afectivo, lo intelectual, lo espiritual, lo sexual, todo? ¿Cómo cambiaron tus vínculos de familia? ¿Sigue siendo el mismo superficial ahora que has perdido un hijo que antes? ¿O ya cambiaste? Ya te pusiste a seleccionar que si te rodeas de gente positiva, tu vida es mejor y si no es peor, y que la responsabilidad es tuya, que la primera pregunta no es ¿cómo son los demás? Es ¿cómo soy yo? ¿Y cómo me va a impactar la pérdida? ¿Y cómo voy a hacer ahora? ¿Verdad? Y voy a analizar, ¿tengo amigos o tengo cómplices? ¿Tengo amigos o tengo aduladores? ¿Y cómo es mi comportamiento social? Si soy alumno de todos, voy a aprender lo que valga la pena de los demás. Y voy a mostrar lo mejor de mí. Eso es un comportamiento socialmente responsable. Y en lo ocupacional, voy a ser mejor estudiante. ¿Me va a ir mejor en la escuela? Voy a estudiar más, porque si no me van a pegar el director, los maestros, los compañeros se van a burlar y en mi casa me van a tener jodido. Pero si tú eres de las brillantes en la escuela, ¿verdad? Todo el mundo te va a envidiar. Ay, es una matada, es una escuela, pero todo el mundo quiere tus apuntes. Aunque se enfoque. Entonces, si eres ama de casa, ¿qué estás haciendo? ¿Eres la criada? ¿O eres esa mujer que está convirtiendo una casa en un hogar? Que jode a todos. Aquí no soy la gata, hijos. Aquí me ayudan todos y se joden todos. Y si yo me levanto temprano a dar desayunar, no me puedo acostar tarde. Yo me puse temprano. Ya verán qué hacen. Y si prefieren que les dé de cenar, pues se dan desayunar. No voy a levantar. Como algunas mujeres son las primeras que se levantan los ojos y se cortan, y además revisan el lado, la entrada, la puerta, el perro. Tú no sabes nada de eso. Entonces, en el yo laboral,
¿Cuántas personas crees de cada 10 que trabajan en lo que les gusta? Digan un número que quieran. 1.6. En los países donde se hacen estadísticas confiables, solo el 16% de la gente trabaja en lo que le gusta hacer. Por eso, yo estoy encantado de estar aquí, porque esto es lo que a mí me gusta hacer. Y hay otros, la mayoría que tienen una ocupación. Y una ocupación te puede dar dinero, ¿no? Lo que no te va a dar es realización personal. ¿Cómo está tu yo laboral? El otro pendejo estudió medicina, para un chingo de dinero y trabaja en la Secretaría de Salud, por decir algo, por pinches 15,000 pesos. Y el güey era buenísimo para vender, si se descuidaba, vendía hasta la abuela. Pero ya no es baboso vendiendo medicina, estudiando medicina. Dedícate a aquello que es. La vocación no se escoge, se descubre. La mayor parte de la gente anda corrigiendo el dinero y ni lo alcanza. Entonces, ¿cómo está tu yo laboral? ¿Cómo está tu yo de la jubilación? Personas que ganaron méritos se jubilaron. Yo, a mis 71 primaveras, si hubiera trabajado en una empresa, yo me hubiera jubilado 2 veces. Y me jubilan, ¿y qué carajo saben? ¿Estorbar en mi casa? Sí, eso sí. Llevo varias propuestas, pero ninguna es decorosa. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Reconoces que parte de tus duelos son duelos secretos? Cosas que no compartiste contigo. Porque a lo mejor fuiste violentada, porque a lo mejor fuiste abusada, porque a lo mejor fuiste traicionada, porque a lo mejor criaste un par de cuervos por hijos. Ya trabajaste eso, ya lo elaboraste, ya lo sacaste. Y eso es importante. Y eso es lo que estamos aquí. ¿Por qué lloras? Porque se murió mi hijo. No, no me chingues. Lloras porque te quedaste sin tu hijo. Porque el otro era una buena persona, está con el creador, es esta toda madre. ¿No crees que tenemos que estar preocupados por Karime? Preocúpate por sus padres, por sus hermanos, por la abuela, por la gente que se quedó sin ella. Cuando tú te mueres, ya resolviste. Lo jodido es que se te mueren los padres. Porque el que se queda es el que tiene que resolver, elaborar, trabajar, todo eso. ¿No? Entonces decimos, ¿verdad? Que todos son padres. No, ¿Quiénes perdieron? Se va de la mano. Sí. ¿Quiénes perdieron pareja? 2, 3, 4. Sí. ¿Qué otro tipo de pérdidas hay? Padres. Padres. Hermano. ¿Tú? Padre y hermano. Padre. Padre. Cuando hablamos de que se mueren los padres y decimos que los niños se quedan huérfanos, eso es una mentira. Los niños nunca se quedan huérfanos. Desde que nacen hasta los 13 años, cuando se muere el padre o la madre, buscan una figura sustitutiva. La abuela, la hermana mayor, la cuñada, la tía, la no sé quién, y el niño busca a quién encontrar. Padre, el tío. Hay gente que le dices, oye, se murió tu padre. No, no, mi padre era el abuelo que fue que me cuidó. Fíjate que lloré más por la abuela que por mi madre. ¿Quién te cuidó? La abuela. ¿Quién era tu madre? La abuela. Y cuando una mujer joven se embaraza y es irresponsable y en la casa no la obligan a ser responsable, pues acaba la abuela siendo la mamá. Y entonces le dices, ¿cómo le dice a la abuela? Mamá. ¿Cómo le dice al nieto? Hijo. Es el vínculo. ¿Por qué? Porque ser padre o madre es solo algo biológico. Ser padre o madre es un rol. Eso sí es un vínculo. Entonces, ¿cuándo nos quedamos huérfanos? De los 13 años hasta que te mueres. Cuando se muere tu padre, se muere tu madre, ya no eres niño, ya eres joven o adolescente, ahí te quedas huérfano.
Uno de mis miedos, mi mamá tiene 93 años y no tengo ninguna ganas de quedarme huérfano. Me habla mamá y dice, ¿cómo estás? Pues aquí, con los achaques de la juventud. ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo a una luz y se pendejadas de que me mueres y me dejas huérfano. Y se ríe. Pero es mitad broma y mitad en serio. Yo no tengo ninguna ganas de que me hablen para decir se murió tu mamá. Es la persona a la que más le debo. Y nos echábamos unas sopas de vez en cuando. Con mi papá no me peleaba un día, me peleaba todos. Me llevábamos. Entonces aquí dejo algo que Araceli Cruz recopiló que se llama Declaración de los Derechos de un Padre Despojado. ¿Sí? Y este otro se llama Dejar que se desahogue. Está escrito especialmente para padres despojados, pero nos sirve a todos, porque todos hemos tenido pérdidas. ¿Ok? Bien. Aquí hay un paquete de apuntes que se le van a dar a mi queridísima Nora. ¿Se acuerdan que hablé de que había dos duelos? El afectivo y el intelectual. Esto se queda, voy a pasarlo rápidamente. El duelo afectivo empieza con aflicción. ¿Qué quiere decir? Que estoy triste, que sí que pasó algo, pero no me ha caído el 20 todavía. Estoy en shock. Mira, no llora, estoy en shock. Y entonces es el hecho objetivo de la pérdida y da inicio al periodo del duelo, provocando cambios en la vida del doliente. De ser esposo o esposa a viudo o viuda, palabra que a mí no me gusta. Eres esposo o esposa, se muere, se soltera. El derecho civil solo reconoce que tienes compromiso, estás casado o estás en demasiado. Que no tienes compromiso, estás soltero. Viudo, pues no está vacío, si no te llenaron, te van a vaciar, pues se vaya. Y ser padre a ser huérfano. Y es tan dura la pérdida de un hijo que ni siquiera tenemos una palabra para mencionar al padre. Los judíos le llaman Shlich, al padre o madre que perdieron un hijo. Pero en ningún otro idioma del mundo entero hay una palabra para mencionar al padre que perdió un hijo. Es algo que evadimos porque es un tabú. Estar soltero a casado. Ay, pero si yo tenía mucha ilusión por casarme. Y te jodiste porque se jodió tu libertad. Ya no puedes hacer casado lo mismo que hacías soltero. Acabas de retrasar tu vida cuando llegan los pinches chamacos por lo menos 30 años ahora. Cuando yo era chamaco decía, el drama era, bueno, ahora el drama es cuando los hijos regresan y acompañados. Entonces, estar soltero a ser casados es un duelo. De repente un día te das cuenta que ya no van a llegar los gastos a nombre de tu papá o de tu mamá, van a llegar a tu nombre. Y la otra se da cuenta de que la que tiene que sacar la casa adelante es ella. Y que tiene que ver que haya comida y ropa limpia. Y si trabaja, pues trabaja, es ama de casa. Y luego tiene ambiciones y también estudia. Y no sabe por qué está cansada. Pero está cansada. La primera que se levanta, aún se presta. Entonces, aflicción. ¿Cuánto dura la aflicción? Aproximadamente de 8 semanas y 2 meses. Entonces viene la segunda etapa del duelo afectivo que se llama luto. Es el comportamiento que asumen los dolientes y la comunidad después de la pérdida. El luto es una respuesta personal, familiar y social. Y ahora han salido con la estupidez esa de que hicieron los velatorios. Pues, el tío vive en Guadalajara, viene a Coatzacoalcos para el velorio de su hermano y estos pendejos se dan el velatorio. El señor manejó un montón de kilómetros y resulta que no puede entrar a ver a su hermano, se tiene que ir porque tiene que empezar a trabajar. Es que estoy muy cansado. Pues lárgate a dormir, pero no cierres el velatorio. ¿Quién te dijo? El duelo no es solo tuyo, es personal, es familiar, es social. Cuando se muere alguien querido, ahí andamos arrastrando
cobijas, almohadas, y café, los triamos, alcohol, tabaco, los fumadores, todo eso. ¿Por qué? Porque ese día del velorio es el último homenaje para esa persona que se murió o para acompañar a tu amigo que perdió a alguien querido. Y ahora estamos como los pinches niños, cerramos los milagros. No es nuestra cultura. Era tan importante en las culturas antiguas que se moría alguien y se lo petateaban porque lo envolvían en un petate y lo metían abajo de la casa. Estaban adentro de la casa donde vivían. Ahí se hacían los entierros. Entonces, ¿qué voy a hacer durante el luto? Pues voy a continuar con las costumbres y tradiciones. Y hay unas valiosas y hay otras que no. ¿Cómo te vas a ir a Acapulco si se murió tu ser querido? A chingar otro en el cielo y yo no puedo ir a Acapulco. En mi época era horrible. No podías jugar, no podías poner la tele, no podías subir música, no nada. Parecía que los habíamos muerto, los que estábamos ahí. Hay cosas que hay que guardar, como el hecho de seguir vistiendo luto. Es una manera de decirle a la gente, estoy de luto. Pero vienes como si te atropellara la primavera, alguien no sabe que tienes un duelo, te hace una broma pesada, y no estás para bromas pesadas. Si no te quieres vestir de negro, ponte un pinche bonito. Que diga, estoy en duelo, trátame con cariño, no me jodas. Pero no podemos romper esas cuestiones, ¿sí? Pues esta que estaba muy cansada, que estuvo en el hospital, y no está en el velorio, después se pasan meses pensando, carajo, no pude estar con mi noche, con mi padre, con mi madre, con mi hijo, con mi pareja. Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos dos culturas maravillosas, una indígena que tiene miles de tradiciones hermosas y otra española, por eso hablamos español, la mayoría somos católicos y demás. Y tenemos una cultura, y tenemos, en México hay una cultura, los pinches que no tienen cultura, tienen tecnología, tienen civilización, cultura hay aquí. Y entonces ves al indígena que nunca fue a la escuela, pero te dice cuándo va a llover, cuánto hay que cosechar, cuánto hay que hacer, porque el Señor tiene cultura. Y confundimos estudios con cultura. Y el otro pendejo pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. No estoy hablando del presidente. Y por último viene una etapa que llamamos la pena. Es la respuesta emocional plena de la persona afligida, desencadenada por la comprensión de la pérdida. Ya no hay shock. Ahora sí me traigo. Ahora sí sé que estoy sola. Ahora sí sé que me quedé sin el ser querido. Esa es la parte difícil. Y entonces, como venimos a Caribe, vamos a con un buen sacerdote, o tenemos una madre sabia, o vamos con un tanatólogo, si no hay algo mejor, o tenemos un tanatólogo, ¿verdad? Y entonces ahí hay un duelo elaborado. ¿Por qué elaborado? Porque viene de elaborar, está trabajando. Le empleé tiempo y le empleé conocimientos. En cambio, el duelo intelectual no tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el cerebro. Y lo primero que te pega es la ruptura de hábitos antiguos. Y ahí va la señora al mercado a comprar lo que al otro güey le gustaba y ya se ve. Todos los viernes llevaban los trajes a la peluquería y de repente se ve que ya está sacando. ¿Para qué si ya no está? O la que está pensando en escribir a un hijo que no está. Y esa es la ruptura de hábitos antiguos. Porque somos animales de costumbres, decía Aristóteles. Se murió y a las 6 de la tarde estoy esperando la llamada. Ya tengo que llamar. Y de repente dices, tengo que trabajar, tengo que ver la casa, tengo que ver los hijos. Y el pinche domingo en la tarde, que es que estabas con tu pareja, dices, ya no está lo que estaba conmigo. ¿Cómo se va a hacer su vida? La muchacha pues se subía de descanso. De repente te das cuenta de que
Me voy a levantar tarde y a las 7 de la mañana estás como burro. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la ruptura de los hábitos antiguos. Entonces, vas a tener que hacer nuevos hábitos. Vas a tener que buscar una terapia ocupacional, algo que hacer que sea de vida para ti. Luego viene el inicio de la reconstrucción de la vida. ¿Cómo voy a hacer mi vida? Porque por mi hijo, por mi pareja, por mi padre, por mi madre, era de una manera y ahora es de otra. ¿Cómo voy a reconstruir mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y si el que se murió era el proveedor, pobre de la otra. No, pero si se muere el ama de casa, el otro pendejo no sabe qué hacer. Se compra un traje de explorador y empieza a explorar porque no sabe dónde hay nada en la casa. ¿Dónde están las ollas? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Dónde están las cobijas? Todos, porque precisamente las mujeres siempre encuentran un mejor lugar para poner las cosas. Cada mes cambian las cosas del lugar y tú llegas, pero si pusiste aquí las cosas, ya encontré un mejor lugar. Eso me dices cada vez, carajo. Y entonces, en el inicio de la reconstrucción de la vida, la persona intenta enmascarar sus sentimientos con adicciones. Los hombres usan alcohol, drogas y promiscuidad. Y las mujeres toman medicamentos. Entonces esta pendeja toma Garay. Pero ya anda bien pacheta. Porque el Garay es adormilera, está drogada. No sé cómo lo autorizaron para vender un medicamento sin receta. Es peor que un antibiótico. Entonces, hay una resistencia a sentir. Como no quiere sentir, se somatiza. Y entonces ya trae ahí su irritación, ya trae su colitis, ya trae su, no sé, cualquier cosa por donde le sale. Y hay personas que al no expresar todo esto, pues tampoco sería raro que les den cáncer. Y si es un hombre que le dé un infarto o que le dé un derrame cerebral. Y entonces decimos que hay que apoyarse. Yo soy bien macho, yo puedo solito. Y ahí ando, arrastrando la cobija por todos lados. Pues hay que tener una red de apoyo. Parte de esa red de apoyo es cariño. Tengo que tener familia, amigos, una religión, una filosofía de vida, un grupo de amigos, algo donde pueda yo apoyarme, donde haya una fe, donde haya una religión, donde haya una red de apoyo. Y las redes de apoyo hay que crearlas y hay que cuidarlas. Y si no cuidas tu red de apoyo, estás jodido. Eres como un trapecista que se avienta de un trapecio a otro, y si no le llega el impulso, se estrella contra el suelo. Pero si tiene una red de apoyo, no. Oye, tengo un día del carajo. ¿Por qué no me invitas a tomar un café o te lo vienes a tomar tú aquí? Oye, ¿sabes que no completé la pinche quincena? No te estoy diciendo que me prestes 3,000 pesos porque no tengo como chingados pagarte. Te estoy preguntando si me quieres regalar 3,000 pesos. Pero para eso hay que tener mucha humildad. La humildad para saber que lo puedo todo. Todo es todo, pero no lo puedo solo. Por eso necesitamos una regla. Los nuevos objetivos de amistad y de amor, ya dijimos, yo quería mucho a esa persona. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese cariño que le dedicaba a mi mamá, a mi pareja, a mi hijo? Pues recolocarlo. Y entonces ahí tenemos nuevos objetivos. Primero de amistad y a lo mejor con el tiempo hasta de amor. Una mujer viuda no quiere una pareja en ese momento. Entonces resulta que esta tiene 40 años, pues se va a quedar toda la vida sola. Hay otras novelistas que se puso una relación extramuros. Yo en tu casa y en la mía y en la de todos. ¿Qué te parece si hacemos un tiempo los modelos de la Nos vamos de vacaciones. Yo tengo muchas parejas que no quieren cambiar su forma de vida, ni ella quiere que le invada a él, ni él quiere que le invada a ella. Y entonces, ¿qué hacen? Son como novios. No quiero que me mantengas, yo puedo mantenerme. Yo quiero, quiero que vengas a mi casa a cambiar mi forma de vida. Ay, pues es que aquí dormía tu mujer. Pues, ¿quién creías que venía a la criada? Entonces, en esos nuevos objetivos de amor y de amistad,
Hay un reconocimiento del dolor y tienes que aprender a vivir con ese dolor. Y tienes que aprender a vivir con esa ausencia, la presencia de la ausencia. Y en ese reconocimiento del dolor y del intento, que eso es intelectual, y entonces digo, tengo que entender que esta es mi vida, que esto es lo que hay, que tengo que adecuarme a ello. Decimos, tienes que tener un equilibrio entre un pasado que debe ser recordado y un futuro que debe ser creado. Entonces, en toda vida, por mucho que quieras, a tu madre, a tu tío, a tu pareja y todo, hubo bueno y malo. Entonces, haces una buena revisión y, como dice Freud, recordar para olvidar, recuerdas todo, lo bueno y lo malo lo tiras a la basura y te quedas con lo bueno. Y si recordar es volver a vivir, si recuerdo lo malo, entonces extraño. Y si recuerdo lo bueno, evoco. Yo me acuerdo de mi papá, pues me acuerdo de todas las tarugadas que hacía. Era súper divertido, siempre se estaba pudiendo ver una taruga. Un año sacaron un automóvil nuevo, ya lo subió tú, y se llamaba de varón. Pues unos nuevos ricos y le dice la mujer al marido, ¿me compras un de varón? Dice, ¿no te vas a conmigo, pendeja o qué? Entonces, recordar es volver a vivir. Recuerda todo, lo bueno y lo malo. Lo malo tíralo a la basura y quédate con lo bueno. Porque tu mamá no era la Virgen María, y tu papá tampoco era San José. Recuerda todo, pero quédate con lo que valga la pena. Y en términos del reajuste, tranquilo, ya entiendo que ahora es una nueva vida y que la vida continúa, el show tiene que seguir. Y entonces nos dice Santo Tomás, ¿verdad? ¿Cómo vamos a remediar esta tristeza producto de esta pérdida, de este duelo? Él dice, hay que llorar, pero no olvidar. Hay personas a que el llanto les causa incertidumbre, inseguridad y se sienten mal. Eso preferimos enojarnos. Pero hay que enseñarles a llorar y a enojarse. ¿Sí? Hay que dormir bien. ¿Qué es dormir bien sin medicamentos? La gente que toma medicamentos para dormir no duerme, lo sedan y no descansan. Es que llevo 2 semanas sin dormir. No te preocupes, un día de estos te quedas tirada en un pasillo y te duermes. Porque al final tendrás que dormir. Pero si te acostumbras a medicarte, pues ya no duermas, te sedas toda la vida. Las personas que usan medicamentos para dormir dependen de eso. Era tan malo algunos de estos medicamentos que ya los quitaron por todas las consecuencias que han traído de enfermedades como el antiviral. Entonces, hay que compartir, pero sin aburrir. Se quedó viuda, se quedó sin su hijo, se quedó sin su madre. Vente, te invitamos un café de esos desayunos breves que hacen las señoras de 4 horas. Y las 4 horas estuvo hablando de lo mismo. Y ahora pregunta por qué ya no le invitan. Porque hay que compartirlo sin aburrir. Dice Santo Tomás, hay que hacer algo que me cause placer. Es que mis hijos me quieren llevar al mar. ¿Y qué voy a hacer si yo todo el día lloro? Pues mira, mi reina, te sentarás los mares con tu llanto, pero vas a estar acompañada todo el día de la gente que te quiere. Vete de vacaciones. Es que es para darle a la memoria a mi viejo. No es que te las hizo tu viejo. Bañarse con agua tibia, como cuando bañas a los niños con agua tibia, es que les da sueño. Es muy bueno. Y rezar. Rezar es repetir un mantra. Los que rezamos el rosario, ahí estamos cabeceando, porque el cerebro entra en otras horas de la tranquilidad. Dice, nadie puede ayudar a quien no se deja ayudar y no se ayuda. ¿Sí? Entonces, si puedes ayudar, pues mira, excelente. Todo esto es un paquete, y yo le puse paquete de depresión. Aquí habla de firmar el contrato, lo que les dije al principio. Aquí habla de estrés, ¿verdad? Aquí habla del camino de las lágrimas de Jorge Bucay, el libro, sobre la historia de unos mineros en África, ¿verdad? Y lo que pasa cuando se piensa sobre lo que están viviendo. Aquí hay el síntoma, es, ¿por qué tengo un síntoma? Tengo que pensar qué estoy haciendo.
Y al final, la depresión y las estrategias para la depresión. ¿Ok? Bueno, si quieren preguntar, pregunten ahora y si no, callen para siempre. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Todo lo que queramos? Todo lo que quieras. No nos cobran renta. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Preguntas? Diles que a los que están, que por el chat no los pueden pasar y ya se van. Las personas de ellas nos pregunten. Ya suerte de Hilda, regreso. adelante. Hilda. Hilda, Voy a hacer sí. una pregunta. Para la grabación. Este, Ya para la grabación. siempre, bueno, tenía eso, yo no, o sea, no lo había, digamos,